Hola a todos, soy Clem y hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, porque hoy vamos a hablar de dinero, de money, del argent. Y muchos me preguntaron cómo me financio, cómo puedo seguir viajando tanto, cómo gano mi vida. Porque hay que ser realista, todos necesitamos dinero para realizar nuestros proyectos, nuestros sueños. Es algo necesario simplemente. Y yo sé que para muchos puede ser un freno para justamente lograr esos proyectos o sueños. En este video les voy a contar cómo me financio, con cuánto dinero empecé ese proyecto, ese viaje, cómo sigo generando dinero mientras viajo y cuánto gano cada mes y cuánto gasto cada mes también. Voy a intentar ser lo más transparente posible. Les voy a contar toda mi experiencia, mi punto de vista, para ayudar a las personas que tal vez se quieren lanzar en un proyecto así, pueden tener unos consejos o tener otro punto de vista simplemente. Contexto, para los que no me conocen, yo vengo de Francia y empecé hace 1 año y medio un viaje por Sudamérica. Así que llegué hace 1 año y medio en Chile, en Santiago de Chile, donde yo compré una furgoneta que después equipé con una cama, una cocinilla, con un panel solar, etcétera, para poder ser independiente y poder seguir viajando, conociendo Chile y otros países de Sudamérica. Para empezar un proyecto así es esencial tener ahorros, porque de un día a otro uno no se puede lanzar sin dinero. En mi caso yo ahorré durante mucho tiempo, porque sabía que ese viaje en Sudamérica era un sueño mío desde muy joven, desde muy niño, y sabía que algún día lo iba a hacer, así que estaba preparando ese proyecto hace años. Yo he tenido suerte de trabajar bastante joven y con mi sueldo ganaba bien mi vida, podía cada mes ahorrar una parte. En mi caso yo empecé con 8.000 euros en mi cuenta. Sí, voy a hablar en euro, que es lo más fácil para mí, pero 1 euro representa $1,10 más o menos y 900 pesos chilenos, para tener una idea. Y dentro de esos 8.000 euros que tenía de ahorro, yo consagré 7.000, casi la totalidad, al final en mi furgoneta y en equiparlo. La furgoneta no estaba equipada, yo la compré aquí en Chile de segundo mano, me costó más o menos 5.000 euros y después 2.000 euros para equiparla. Este presupuesto depende de muchas cosas y depende de muchas personas también que no buscan las mismas cosas, no tienen los mismos criterios. Yo tenía unos requisitos que sí o sí, cosas que quería. Por ejemplo, yo quería un panel solar que era algo necesario y esto más o menos cuesta 1.000 euros de instalar un panel solar. También yo quería una furgoneta no tan antigua para no tener tantos problemas mecánicos, que yo no conozco mucho de mecánica y quería estar lo más tranquilo posible. Pero yo sé que también, no sé, otras personas van a querer tal vez un vehículo más antiguo que va a costar menos, o tal vez van a querer un espacio más grande dentro del vehículo, entonces van a tener que gastar más, dependiendo del modelo que les interesa, dependiendo de lo que quieren dentro de la van, si quieren un sistema de agua, si quieren un baño incluido, lo que sea. Así que mi consejo, ahorrar lo más temprano posible. Cuando ya saben que van a tener un proyecto así, que empiezan ya, ahora, a ahorrar lo más posible. Porque todo el dinero que se puede juntar va a ser útil sí o sí. Personalmente no recomiendo lanzarse así sin ningún ahorro. Yo sé que hay gente que lo hace, que les gusta el riesgo y siempre se puede encontrar una manera de encontrar dinero, pero yo aconsejo de verdad tener ahorros, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Sobre todo al llegar a otro país, en otro continente, pueden pasar muchas cosas que no esperamos, o simplemente un problema mecánico o un problema no sé, con el celular, con el computador, con lo que sea. El segundo punto, que para mí es muy importante para que sea sostenible a largo plazo, es gastar lo mínimo posible, vivir de manera lo más simple posible. La ventaja de invertir tanto en una furgoneta y equiparla es que muchos gastos se eliminan. No hay gasto de alquiler o de hotel, no hay gastos de luz, de agua. Ya tenemos nuestro transporte, así que no tenemos que invertir en bus, tren, avión, lo que sea. En mi caso, yo suelo más o menos al mes gastar en los 300 euros aproximativo. Es el presupuesto que tengo cada mes para gastar
y se divide en pocas cosas, que es la gasolina, para viajar obviamente en furgoneta. Lo segundo es la comida. Yo no quiero restringirme a nivel de la comida, no quiero comer más simple, menos sano, de menos calidad. Para mí la comida es muy importante, seguir comiendo bien, porque yo sé que muchos viajeros saltan unas comidas o comen cosas muy baratas, pero no tan saludable. Yo no lo recomiendo, porque a largo plazo va a tener un efecto en la salud, en el bienestar, en la energía. Yo recomiendo de verdad seguir comiendo bien y gastar la plata necesaria para comer bien. Y además de eso, tengo que pagar unos seguros de viaje, del vehículo, etc. En general, son mis gastos principales, los únicos que tengo cada mes, y suele ser alrededor de 300 euros. Cuidado, yo cuando digo vivo con 300 euros, en realidad es más, sobrevivo con 300 euros. Porque con ese presupuesto no me puedo permitir nada más. Es también hacer muchos sacrificios y no poder permitirse comprar cosas que uno necesita pero no es la prioridad. Como de verdad pasar a ese proyecto, ese viaje, este año ha sido mi prioridad y no pude comprarme muchas cosas que quería comprar. Y ahí se junta con el primer punto de ahorros, y por eso digo que no estoy viviendo pero sobreviviendo. Porque aunque tenemos la vida perfecta viajando en van, siempre pasan cosas y siempre hay gastos externos. Y por eso yo siempre intento tener un poco de dinero en mi cuenta y esto me salvó la vida muchas veces. Con la furgoneta he tenido muchos problemas mecánicos y sí o sí cuando pasa hay que pagar, ir al taller, pagar, comprar las piezas nuevas, cambiarlo, tiene un coste. He tenido problemas con mi computador. Dejó de funcionar, igual es mi equipamiento de trabajo, lo necesito en el día a día, he tenido que comprar uno nuevo. Y un computador no es barato. Igual mi celular me lo robaron, por mala suerte, he tenido que comprar uno nuevo y cada mes aparecen gastos externos que uno no espera. Yo creo que es muy importante tener un poco de ahorros, un poco de dinero al lado que sirve justamente para esas cosas y poder seguir la aventura, el proyecto, aunque nos pasen cosas inesperadas. Ahora les voy a contar cómo genero dinero, cuánto gano cada mes o cómo gano mi vida, simplemente. Voy a ser transparente cuanto a cómo genero dinero. Tal vez unos me van a juzgar, pero no me importa. Por eso les tengo que dar un poco de contexto. En mi caso yo trabajaba, tenía un buen trabajo, me pagaba bien. Y durante la pandemia perdí mi trabajo, me echaron de la empresa y eso hizo que recibí mucho dinero en una vez en mi cuenta y eso me permitió justamente ahorrar esos 8.000 euros en los que empecé ese viaje. Yo recibí ayuda del Estado durante un año por haber perdido mi trabajo, por ser desempleado y por haber sido echado de una empresa. Esto representa más o menos 500 euros que recibía cada mes, durante 12 meses. Si hacen los cálculos, esos 500 euros yo intentaba siempre gastar 300 euros, lo que gastaba cada mes, y ahorrar los 200 euros aparte para esas cosas que uno no espera y que pasa de vez en cuando. Ahora piensan, como ya hace más de un año que yo ando viajando, y no es sostenible a largo plazo. Ahora, ¿qué estoy haciendo y cómo puedo seguir viajando? Y me di justamente un año para encontrar una manera de poder tener ingresos y poder seguir de manera sostenible ese viaje. Yo antes de empezar ese proyecto tenía ese proyecto al lado que yo quería intentar producir esos videos, sacar fotos, intentar construir un proyecto que se juntaba justamente mi pasión para poder generar ingresos. Así que yo empecé hace un año, me daba mucha vergüenza grabar grabarme hablando frente a la cámara. Lo intenté pero no podía, no lo conseguía, me daba mucha vergüenza. Así que empecé lanzando un otro canal de YouTube donde yo publicaba las ciudades que visitaba, hacía un montaje lindo, presentar un poco los lugares que visito, sin mi presencia, sin yo hablando ni nada. Y durante un año me fue construyendo este canal poco a poco y me fue bastante bien porque muy rápidamente pude monetizar esos videos y me generaban un poquito de dinero cada mes. Ese poco de dinero, más o menos cuánto representa cada mes,
es aproximadamente 30 euros. Gano más o menos 30 euros cada mes con esos videos que publiqué y que sigo publicando sobre la ciudad y los lugares que visito. Aquí tienen las estadísticas donde vemos cada mes que es bastante estable sobre esos 30 euros más o menos que tengo fijo cada mes. También pasa que a veces consigo vender tomas, videos, fotos que otros profesionales o empresas usan. Esto, ¿cuánto representa cada mes? Es muy variable. Hay meses que consigo tener 40 euros y hay meses que consigo tener 0 euros. Pero era una pequeña ayuda, algo más que me ayudaba para financiar los gastos que tenía y llegar al final a ese objetivo de ganar 300 euros al mes para poder ser sostenible y poder seguir ese viaje. Ahora con eso obviamente no es suficiente para ser sostenible y poder seguir viajando como lo estoy haciendo. Porque no llego a ese objetivo de 300 euros al mes. Y sobre todo dejé de recibir esa ayuda del Estado, dejé de recibir esos 500 euros y poco a poco mis ahorros se van gastando. Ahora, igual hay otro proyecto que intento construir como hace más de un año y que poco a poco lo voy haciendo. Y ustedes ya saben cuál es este canal YouTube. Conseguí salir de ese miedo, de esa vergüenza, empecé a grabar, a editar unos videos, publicarlos y últimamente me fue muy bien. Mucha gente descubrió esos videos, mucha gente me apoyó, que últimamente el mes pasado yo recibí mucha interacción en ese canal YouTube, recibí muchos comentarios, muchas visitas y esto me ayudó mucho porque para los que no saben esos videos están monetizados, entonces antes o mientras a veces ven publicidad y con esas publicidades YouTube se lleva una parte de los ingresos y yo me llevo otra parte, así que cada vez que ven una publicidad en mis videos, yo recibo un poco de dinero. Sin que se den cuenta, me están apoyando, ayudando simplemente viendo esos videos. Y más tiempo pasan viendo la publicidad, más ingresos voy a tener, obviamente. Cuando ven una publicidad entera, obviamente yo voy a recibir más. Lo que pueden hacer es cerrar los ojos frente a la propaganda, no lo escuchan, lo dejan pasar y después ya ven mi video y lo disfrutan. ¿Y cuánto gané con ese canal el mes pasado, en el mes de marzo? Yo en total recibí 170 euros. Ha sido increíble. Aquí pueden ver, he tenido mucho apoyo, muchos nuevos suscriptores, muchas interacciones, muchas visitas, muchos comentarios y sinceramente les quiero decir gracias, simplemente gracias porque me ayuda mucho, tanto a nivel del dinero obviamente, pero también a nivel personal, de sentir ese apoyo. Se me da ganas de producir más videos, de seguir haciendo lo que estoy haciendo, de afrontar esos miedos, esa vergüenza que yo tenía al principio y de seguir viviendo de mi pasión simplemente. Ahora, si calculan con el dinero que recibí en el mes de marzo, más el dinero que recibo con el otro canal y con las ventas de fotos y videos, yo ya junté más de 200 euros en el mes de marzo. Todos los meses son similares y lo más probable que en abril no gano tanto, pero igual me da mucha fe para el futuro, para ese proyecto. Que yo sigo compartiendo lo que me gusta hacer, sigo compartiendo mi pasión, creando esos videos y si funciona, genial, sería para mí lo mejor. Y si algún día en el futuro no consigo juntar esos 300 mensual y que sea más estable y que no puedo seguir financiando ese viaje, siempre me dejo la opción de también encontrar un pequeño trabajo al lado, aunque obviamente eso necesitaría más tiempo invertido, tendría menos tiempo para poder seguir esa aventura y ese proyecto, pero si es necesario para poder seguir esa aventura, yo no tengo problema en hacerlo. Que también al llegar aquí me preparé a que esto, lo de los videos no funcione, lo de la fotografía no funcione, porque hoy en día no puedo dejar ese proyecto, ese viaje, y hace más de un año y no me veo dejarlo, abandonarlo, simplemente porque no puedo financiarlo. Es lo que quiero hacer y si tengo que trabajar el tiempo que sea o el trabajo que sea para poder seguir viviendo ese sueño, lo haría. Para los que quieren lanzarse en un proyecto así, van life, de camper, yo el consejo que les puedo dar, que se preparen, que ahorren el dinero suficiente para poder permitirse lo que quieren, lo que necesitan, tener un buen vehículo,
es importante y va a hacer que el viaje sea más agradable. Una vez que se lanzan, mientras viajan, descubren y que vivan ese sueño, que también gastan energía en construir algo sostenible. Yo tengo muchos amigos que son manuales, por ejemplo, crean artesanía que después van vendiendo en la calle. Otros amigos simplemente van bailando o cantando. Si alguien tiene un talento, que lo use también. Tengo amigos que trabajan online, intentar encontrar una alternativa de poder trabajar en línea desde el computador. Y aunque da mucho miedo esa instabilidad financiera, puede ser ansioso, estresante, de llegar al fin del mes con muy poco dinero y de no saber si uno va a poder seguir ese proyecto para siempre, pero hay que intentarlo y siempre hay vuelta atrás. Yo siempre me lancé a ese proyecto, si no me funciona yo vuelvo a vender esa furgoneta, recupero el dinero que invertí en ese vehículo y en ese camper y puedo volver a mi país, volver a trabajar, recuperar la vida que yo tenía antes. Pero creo que lo más importante es lanzarse e intentarlo. Así que no pierdes tiempo, viaja ahora. El dinero se recupera, el tiempo no. Y muchas gracias a todos nuevamente por el apoyo que recibí, por ver este video, por los comentarios, por los likes, por toda esa interacción. Gracias por ayudarme, por participar en ese proyecto. Gracias a todos. Nos vemos en otro video. Chao.